Seguimos en Primera Plana, vamos a continuar hablando de esas tensiones entre Estados Unidos y México y lo hacemos a partir de la figura de nuestro personaje de la semana. Él es Donald Trump. El presidente estadounidense ha lanzado esta semana su campaña para la reelección de 2020. Lo hizo el pasado martes en Orlando, Florida, pidiendo el voto contra la izquierda radical y sacando pecho por los buenos datos que luce la economía estadounidense con su mayor ciclo expansivo. Aseguró que los inmigrantes irregulares provocan que los trabajadores estadounidenses vean mermados sus salarios por la competencia que suponen. Román, no sé si la carta económica será sin duda la gran baza electoral de Trump de cara a su reelección. Sí, porque su argumento es con Trump, América gana de nuevo. Entonces, eso es un de sus mayores argumentos, pero no es el único. Pienso que va a seguir con los fantasmas y el miedo. Con los fantasmas, los miedos de los americanos. Durante su primer meeting estaba hablando del socialismo, del peligro del socialismo en América. Entonces, es su argumento. Y no es el único. Me refiero a Bolsonaro. Sí, no, ¿Quién está hablando de socialismo y de miedo? Y también creo que va a seguir con su muro, porque esta promesa fue la que le gana la elección en 2016. Tiene que mostrar que ha construido un poco del muro y que necesita 4 años más para terminarlo o al menos seguir construyéndolo. ¿Hasta qué punto toda la dialéctica, Sabine, con México es una herramienta electoral para Trump o lo va a seguir explotando de cara a 2020? Yo creo que es un tema muy entusiástico para él y también para sus seguidores y creo que el argumento migratorio de decir vamos a acabar con esa migración que no queremos, con esos centroamericanos que son no más que delincuentes, pandillas y todo. Es un discurso muy fuerte, manera Trump que conocemos, ¿no? Reductivo, odioso y creo que va a ser un argumento muy, muy potente. Sin embargo, hay estados estados en Estados Unidos, como hemos visto en California, que se están rebelando contra ese argumento. Pero a ver si tienen al final éxito con la rebelión. Para mí es la grande fuerza de Trump. Es que hay un problema y él propone una solución simple. No es quizás la buena solución, pero es fácil. 15 minutos para terminar con el problema. La semana que viene arrancan los primeros debates demócratas para las primarias de cara a las presidenciales de 2020. Un tema interesante, hay un montón de perfiles distintos y de candidatos. Quizá la pregunta sea, María, ¿cómo posicionarse frente a Trump? ¿Qué cartas jugar frente a Trump? A ver, creo que los demócratas no lo tienen nada fácil porque la carta del miedo es profundamente eficiente. Es una carta en la que tú puedes construir al enemigo, tú le das la cara al enemigo y tú también propones la solución. Y mientras más simple, es mucho mejor. Ha sido esta la carta cuando la Guerra Fría, ha sido cuando el terrorismo y hoy son los migrantes. No la tiene sencillo porque no pueden conjurar ese miedo, porque en efecto hay un incremento de migración. Por otro lado, están desorganizados y no tienen tampoco claro si es un candidato de centro quien mejor les daría respuesta a un comportamiento de la economía que va relativamente bien para el bolsillo del norteamericano promedio. Entonces, creo que tendrían que ser arrojados en la deconstrucción de la amenaza. No es una agenda sencilla, porque eso significaría apelar a los valores nacionalistas y, sobre todo, al más profundo egoísmo que no es exclusivo norteamericano y que se replica ya en un montón de lugares en el mundo, ¿no? Román, no sé si sería más útil para enfrentar a Trump un perfil marcado ideológicamente como Bernie Sanders o si el Partido Demócrata no debe escorarse tanto, tiene que buscar mucha más la centralidad para conseguir aglutinar a más gente y luchar contra Trump. ¿Esa duda cómo se resuelve? Es todo el debate actual. ¿Qué hacer? Que ponemos un Biden que es muy conocido, que es capaz de hablar con todo el mundo en América, o ponemos un Sanders que propone ideas radicalmente nuevas. Quizás la respuesta es
ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Creo que para mí, para tener una oportunidad contra Trump, las demócratas necesitan buscar una cara más joven, alguien que puede renovar la política. Porque Biden y Sanders han estado aquí desde hace 40, 50 años. Necesitan alguien que puede cambiar las cosas. Un poco como hizo Trump hace 4 años. Él estaba un empresario, un hombre de televisión. Lo cual significa, perdón que haga el inciso, que joven tampoco significa cambio o evolución. Joven significa simplemente un estado. Luego la evolución o el entusiasmo puede llegar de alguien tan veterano como Trump entre sus... Sí. Sabine. Pero de momento no me parece que haya salido desde el campo demócrata precisamente una figura aparte de esa joven, precisamente demócrata, Ocasio Cortez, a ver si logra salir adelante con una figura más contundente, ¿no? Sí, que me parece que más que la juventud, la carta que se tendrá que jugar es la muy funcional ahora del outlier, del que viene fuera del sistema. Sí. Y que luego nunca son tan fuera del sistema, pero digamos, por lo menos presentar... Aquí se llegó a decir de Macron, por ejemplo. Sí, fíjense. Sí. Bueno, de Andrés Manuel también se hablaba como si fuera un outlier, como si no hubiese pasado toda su carrera y su vida política en las entrañas del PRI, ¿no? La perspectiva de enfrentar a Trump en un segundo mandato, aún más empoderado, ¿podría culminar en una tragedia para la economía y la estabilidad en México, María? Sin duda, sin duda. El conflicto que hoy tiene México es que sus decisiones no pueden solamente ser de política interior. Tiene que estar todo el tiempo viendo a una amenaza constante, que le funcionó bien en este momento al presidente Trump. En México se hablaba mucho de la sensación como si se hubiese desactivado una bomba con la negociación de Marcelo Ebrard. Y yo lo que pensaba en ese momento es como la imagen en el cine donde se desactiva una bomba, se deja de escuchar ese sonido, la audiencia descansa y al segundo siguiente empieza a sonar otra. Porque esto va a ser constante. Todas las decisiones que tome México de política interior van a tener que ser viendo la posible amenaza de Trump a partir de los aranceles y cualquier otra cosa que se le ocurra. Y eso va a significar un reto para un presidente que no es muy bueno viendo al exterior. Sí, para dar un ejemplo, decían en la prensa que los aranceles de 5%, si se hubieran activado, hubieran significado para México perder 1 punto de su PIB y 1.200.000 empleos. Y no más unos aranceles de 5% con la amenaza de que eso aumentara. A 25 podrían haber llegado. Lo que pasa es que estos aranceles también tendrían consecuencias para el consumidor estadounidense que consume productos mexicanos. Es decir, la amenaza de Trump también tiene consecuencias internas sobre un consumidor que vota en 2020. Claro. Sí, claro, porque creo que México es el segundo exportador para Estados Unidos. Sí, regresemos al ejemplo que decía Obama hace un momento de la industria de automóviles. Sí. Exacto. Al menos 1/3 del valor agregado de los automóviles que Estados Unidos exporta son productos que vienen de México. Es decir, no solamente todo lo que se produce de ensamblaje en México que llega a Estados Unidos, sino los modelos norteamericanos que se producen en Estados Unidos, 1/3 de su valor agregado viene de México. Entonces, claro, la industria automotriz estaría colapsada. No sé si la posición de AMLO es una posición, sobre todo, que tranquiliza al empresariado mexicano. María. Bueno, en realidad la relación del presidente López Obrador con el empresariado mexicano es muy ambigua. Yo diría que hay una relación pública y otra privada. Y hay una forma en la que reaccionan los empresarios de frente a López Obrador y una que como reaccionan no necesariamente frente a él. Creo que tranquiliza a ciertos inversionistas bajo la condición de no se subieron los aranceles. El problema es que la gente no cree que Trump respete los acuerdos. La tensión aquí va a ser que en cualquier momento se podría generar una amenaza que no pueda detener el presidente López Obrador. Y entonces las garantías del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Y de lo que ahora sería su renovación, estarían fragilizadas. ¿Para qué tenemos un Tratado de Libre Comercio? Sí, a punta de tuitazos podremos cambiarlo. Sabine. Sin embargo, yo leí la semana pasada que el conjunto de las grandes empresas, las multinacionales mexicanas, están apoyando a López Obrador con la promesa de unos 70, si me acuerdo bien, 70 millones de dólares para este año.
como para aportar su contribución a esta unidad, bueno, si podemos llamarla así, unidad nacional, alrededor de la necesidad de reactivar la economía para hacer contrapeso a esa presión migratoria. Aunque a ese respecto diría que es una tradición, creo, los encuentros de los empresarios con promesas de inversión y desarrollo con los distintos presidentes. Claramente dijeron que era para participar al esfuerzo del gobierno. Claro, lo que sería interesante es ver qué tanto realmente impacta en temas de desarrollo, porque esa es la parte más difícil de materializar. Pues ya ven, muchas incógnitas, muchos puntos complicados y seguro una sola certidumbre, que vamos a seguir hablando de las tensiones entre México y Estados Unidos, quizá en los próximos años y quizá aún con una perspectiva superior. Bueno, vamos a desengrasar en los últimos minutos del programa, vamos a abrir nuestra contraportada para hablar de un tema, ya verán, muy interesante. Contraportada. Escuchen la noticia que publicaban esta semana. Una isla noruega acuerda eliminar el tiempo. Los vecinos de Somar, que viven 69 días al año bajo la continua luz del sol, quieren abolir la rigidez de los horarios. Son poco más de 300 habitantes, viven en el norte, en el del Círculo Polar Ártico, y quieren prescindir de los relojes porque los consideran innecesarios. A finales de mayo convocaron una asamblea de la que salió una decisión quizá única en el mundo: eliminar los horarios. Precisamente en un día como hoy, que comienza el verano, el solsticio de verano, que tendrán 24 horas de luz, me imagino, allí. ¿Qué les parece una revolución? El hecho de vivir sin tiempo, sin una convención social, ¿sería posible? ¿Adaptable a otras partes del mundo? María. Es interesantísimo. De entrada nos mostraría que el tiempo, como otras cosas, es una construcción social, ¿no? El referente del tiempo es una cuestión construida. Y probablemente se lograría abolir este referente para construir otro. Sabín, ¿es posible? Sin tiempo. Bueno, yo no sé, tengo muchas dudas porque, por ejemplo, esa emisora, ¿cómo la organizarías tú? Si cada uno pudiera llegar a la hora que le dé la gana. Exacto. ¿No? Madre mía. Entonces, quitemos hora del vocabulario. Román. Sí, estaba lo que estaba pensando. Como periodista, cómo vivir sin tiempo. Sí, siempre estábamos corriendo tras del tiempo, pero... Me reconocerán una cosa, para ir a quedar para una cena sería un poco rollo, pero no fichar en el trabajo con el badge. Ese momento de placer, claro. Claro, eso estaría muy bien. Bueno, sería bueno abolir el tiempo durante las vacaciones, por ejemplo. Bueno. Ya empezamos con eso. También puede que te la aboliera el jefe a la hora de volver, pero bueno. Muchísimas gracias a los tres, un placer haber compartido este En Primera Plana, y a todos ustedes nos vemos la semana que viene aquí en Radio Francia Internacional y en France 24 en Primera Plana. Gracias.